Muy bien, muchas gracias. Una presentación estupenda. Gracias, no hace falta comentar mi biografía, pero sí que bueno, que soy baja. Yo hace 52, cuando el hombre llegó a la luna, conocí la fe baja gracias a una alumna de la Biblia, que era una sobrina de Antonio Jiménez, Carmen, que vivía en Murcia, y luego ya me puse en contacto con el señor Merojani el mismo año 70, mientras estaba yo de cura en el pueblo. El señor Merojani, que vemos aquí, este señor mayor, calvo y con gafas, pero que ha cumplido ya 100 años. Estoy orgullosísimo de ser un amigo suyo y que él fue mi primer gran maestro en la fe y de muchos de nosotros. Y también estoy aquí con mi amigo Josán Pacraván, que como antes decía, hace más de 40 años que viene celebrando reuniones mensuales, invitando incluso a comer a muchas personas que acudimos a su casa. Hoy no nos va a dar de comer, pero nos van a dar todo el cariño. Y estamos aquí muy contentos de escuchar esta charla, que quizás luego otras personas puedan ver. Y yo me ha gustado mucho ese vídeo que habéis puesto, precisamente porque se ve no solamente a Abdul Bahá, un señor muy mayor, que todo el mundo le tenemos, que lo conocemos, le tenemos mucho cariño, aunque solamente fuera por él, casi podríamos ser seguidores de Abdul Bahá. Pero es que él siempre lo dijo, no es él ninguna manifestación de Dios, no es un profeta. A él le llamaban ya, su padre le llamaba el maestro, el misterio de Dios. Pero ante todo él quiso llamarse el siervo de la gloria, el siervo de Bahá, el siervo de su padre Bahá'u'lláh. Qué extraño que el hijo de un profeta, de una gran manifestación de Dios como fue Bahá'u'lláh, fuera el que luego mejor representara sus enseñanzas. No podemos decir lo mismo de otros seguidores de un científico, que a veces el hijo no es nada científico ni muy inteligente, o el hijo de un gran empresario que luego echa abajo su empresa, o el hijo de un político o de un filósofo. Raramente que los hijos siguen exactamente por el sendero que el padre, aunque también muchas veces si es un buen hijo, pues intenta, por lo menos intenta imitar a su padre. Yo voy a detenerme en contar la vida de Abdul Bahá, sobre todo su infancia, en su juventud, para expresar cómo pudo forjarse este siervo de la gloria. ¿Cómo llegó a ser Abdul Bahá tal como lo conocemos, ese señor mayor con barbas tan entrañable que luego se hizo famoso en Europa, en Norteamérica, por todas sus charlas, por su amor, y era tan querido en la ciudad donde vivía, la pobre ciudad de acá, una fortaleza cerrada, inhóspita, donde él todos los días salía a acoger a los enfermos, a darles limosnas, a cuidarles. En fin, vamos a ver cómo se fue formando poco a poco. Y voy a compartir, si consigo compartir pantalla, pues sí, parece que es esta. No crean que es fácil encontrar ahora, sí, esta es. Exactamente, compartir. Bien, y la voy a situar como debe ser, la primera pantalla. Y yo, aunque no lo siga viendo a ustedes, me voy a quitar para poder ver toda la pantalla. Si ustedes también lo quieren hacer, yo me imagino que me siguen escuchando, ¿verdad? ¿Cómo se forjó el siervo de la gloria? Vamos avanzando, que ya son las 5:15. Bueno, pues Bahá'u'lláh sí que es el fundador de la fe Bahá'í. Ya también antes que él estuvo el Bab preparando el camino, también es una manifestación de Dios, como había sido Moisés o Buda o Jesús o Mohammed. Pero después del Bab, que preparó el camino y solo duró su revelación para 19 días, llegó Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh vivió 70 y tantos años y nos dejó muchos frutos. Nos dejó las orientaciones que dio a la humanidad en aquellos años 67 al 73 del siglo XIX, cuando escribió sobre todo las cartas a los reyes del mundo, al Papa y a grandes líderes religiosos, y cuando escribió el libro más sagrado. Y su valor se ha demostrado en estos 150 y tantos años. Nos dejó el nuevo orden mundial, un concepto mal entendido hoy día, pero que fue el que lo originó y que todavía está pendiente de llegar a ese nuevo orden mundial, que será lo que Jesús anunció como el reino de Dios en la tierra. El reconocimiento de todas las religiones, que es una cosa que hoy día casi es de sentido común, todo el mundo está de acuerdo, pues sí, sí, todas las religiones son buenas, cada uno siga su camino, pero esto era totalmente novedoso cuando yo lo conocí hace 50 años y mucho más hace más de siglo y medio. Nos dejó unos principios espirituales y sociales que se están llevando a cabo y que están demostrándose cada vez más su efectividad, que era la continuación de las religiones anteriores, pero actualizadas a este siglo XX y XXI en que vivimos. Pero además de dejarnos todas sus enseñanzas, nos dejó una comunidad de seguidores suyos en la que ha reunido a creyentes de todas las religiones y a otros no creyentes. En ese vídeo que hemos visto, lo bonito precisamente era
No solo que los bajáis tenemos algunos templos, algunos lugares especiales de reunión. Más importante que lo que tenemos es todas las miles y millones de personas, unos 7 millones de personas, que de procedencias tan distintas y en cualquier lugar de la Tierra están expandiendo esta nueva firma y transformando sus vidas en un sentido nuevo. Pero luego también nos dejó algo muy especial, Bahá'u'lláh. Nos dejó sus 3 hijos, especialmente su hijo mayor, vivo ejemplo de sus enseñanzas. Este ejemplo de lo que es la piedra, el diamante y el carbón es un ejemplo de cómo las personas podemos salir hacia un buen camino y ser unas grandes personas, unos grandes hijos de nuestros padres queridos, o ser unos sinvergüenzas. En este caso, el diamante sabemos que es un carbón simplemente a una mayor presión de calor, incluso están haciendo aquí ahora en España, en Extremadura, se va a hacer una fábrica precisamente de diamantes para, para soluciones informáticas, pero siempre es a base de una gran calor y una gran presión. En este caso, la familia de Bahá'u'lláh, como él mismo, sufrieron una gran presión, muchísimas dificultades. Muchos de los seguidores del Bab habían sido martirizados de formas terribles y algunos se convirtieron en diamantes, como Abdul Bahá, que de niño era llamado Abbas, y sus hermanos, Migdi y Bahiyé Hanun. Entonces, en cambio, otros pues salieron rebotados, disgustados, como a veces también uno se cansa de su padre que sea famoso, que su padre sea tal y cual, y que a él no le hagan mucho caso, por envidia, por celos, algunos se convierten en verdaderas piedras, obstáculos o carbones. Vemos aquí en la casa de Teherán, en una casa muy rica donde vivía, eran una familia noble, descendientes del último rey sasánida, de la alta nobleza. Todo esto lo perdieron de repente cuando Abdul Bahá tenía 9 años. La familia de Bahá'u'lláh hemos de saber que se casó con 3 esposas antes de su declaración en Resván. Entonces era muy normal tener varias esposas en el mundo islámico. Además, una familia si era rica, pues en fin, la misma esposa decía, oye, que necesito que tengas alguna esposa más para que entre las 2 o las 3 podamos llevar todos los invitados, la atención de la casa, miles de temas. En fin, no había casa que no estuviera casada con el dueño de la casa. Entonces Bahá'u'lláh, antes de su revelación en Bagdad, se casó con Asiye Hanum, diríamos que era su primera y auténtica esposa, como entenderíamos ahora, con la que tuvo sus 3 primeros hijos, muy valiosos los 3. Abbas, que nació en 1844, el mismo día que comenzaba la fe Bahá'í, la fe Babí. Fatimé, así se llamaba, la que luego sería conocida Bahiyé Hanum, 2 años después, y otros 2 años después, se llevaban 2 años cada uno, Migdi, este jovencito tan especial, tan tierno, que ya sabemos luego algo de su historia. Con Fatimé Hanum, la segunda esposa de Bahá'u'lláh, que también conocida como Mahdi-ul-Ya, tuvo una hija, 2 bebés que murieron pronto y 3 hijos. Muhammad Ali, que fue el principal rompedor de la alianza. Por eso es muy interesante tener en cuenta a este personaje que tantos problemas creará a Abdul Bahá. Y Diyaullah y Badiullah, que también se unieron a su hermanastro. Con Gauhar Hanun se casó ya en Bagdad y tuvieron una hija, Furuguiyé. Ambas se quedaron en Bagdad y más tarde pasarían unos años en Mosul y en Acá. Así que vemos cuando Bahá'u'lláh vaya yendo de un destierro a otro, ya con estas 2 esposas, y con la tercera no llegó a moverse casi de Bagdad, y con todos los hijos. Vamos a ver ahora pues Abbas, así se conocía este niño, que nació el 23 de mayo de 1844. Bahá'u'lláh y Asiye Hanun, conocida también como Nabbab, tuvieron 3 primeros hijos, ya los hemos comentado. Al mayor le llamaron Abbas, creo, si no me equivoco, que me corrijan los iraníes. Abbas significa león, que era el nombre de su abuelo, Mirza Abbas Nuri, conocido como Mirza Basar Nuri, el gran señor de Nur, que tenía grandes propiedades en Masendarán, al norte, en Takor, una provincia pegadita al mar Caspio, como sería aquí en España, pues la zona del País Vasco o Cantabria, o como sería Cartagena de Indias, allá en Colombia. Bueno, pues Tájere, la famosa Tájere que se quitó el velo delante de todos los discípulos del Bab, tenía en sus brazos a Abbas cuando discutía con Bahed en la casa de Bahá'u'lláh en Teherán. Eran 2 discípulos babíes muy importantes. Y Tájere le interrumpió a Bahid y le dijo, de repente, y le dijo con vehemencia que demostrara la sinceridad de su fe con acciones de heroísmo y sacrificio, no solo con palabras. A Abbas lo tenía en manos, en ese momento en sus brazos.
He traído estas dos fotos porque en aquel entonces veremos que ya eran jovencitos, el último destierro es cuando les haga una foto, digamos, como iba a decir, de pasaporte o condenados a la cadena perpetua. Pero, en fin, tenemos las fotos de sus nietos Ogi Effendi y podemos ver, pues, quizás a veces incluso los nietos se parecen más al abuelo, no sé por experiencia, incluso que el mismo hijo. Entonces, este nieto nos hace una idea cómo podía haber sido Abdul Baha Abbas cuando era un niño, al ver las fotos de su nietecito Ogi Effendi, a quien él tanto quiso y en quien dejaría la responsabilidad de toda la comunidad Bahá'í y de seguir interpretando las enseñanzas. Abdul Baha, esto es interesante, Abbas casi murió de tuberculosis. Abdul Baha tuvo que quedarse en París 9 semanas. Cuando en el otoño de 1911 había salido ya antes, el año anterior había salido de Acá y de Haifa para ir a Egipto, Alejandría, y tuvo que quedarse por allí en el puerto sin poder viajar a Europa porque estaba enfermo realmente, ya tenía bastantes años para aquel entonces, su salud era delicada, y estando allí, luego ya en París, que por fin pudo viajar, contó esto. Y a mí me gustaría, si Farhan lo puedes contar tú para cambiar de voz, y oí una voz de un señor también mayor, también abuelo, y que también, pues, como eres de origen iraní, quizás se parezca más a la voz de Abdul Baha que la mía. ¿Quieres que lea el texto? Sí, este texto que está en comillas, en cursiva desde aquí hasta abajo. Gracias. En Teherán, cuando yo era un chico de 7 años, contraje tribulaciones. Perdón, tuberculosis. Tuberculosis. Es que a la vez entra gente aquí que tengo Ya, que ay. admitir. Se me fue ahora. Perdona. Es que a No, la si vez estás, no hacer te vas dos a cosas a la vez. Quizás otra persona puede leer, José Luis, porque yo tengo que ¿Algún otro continuamente. iraní por aquí? ¿Tenemos algún señor iraní? Bien, yo sigo leyendo, no se preocupe. Puede leer Badí si queréis. Vale, Badí puede leer. Muy bien. Empieza en Teherán. En Teherán, cuando ya era un chico de 7 años, contraje tuberculosis. No había ninguna esperanza de recuperación. Más tarde, la sabiduría y la razón de ello se hicieron evidentes. Si no hubiera sido por aquella enfermedad, yo habría estado en Mazandarán. Pero debido a ella me quedé en Teherán, y fue allí donde la bendita perfección fue encarcelada. Y así viajé a Irak en su compañía, y cuando llegó la hora, aunque los médicos habían perdido toda esperanza de recuperación, me curé repentinamente, sucedió a pesar de que todos habían dicho que la curación era imposible. Muchas gracias. Ya vemos, pues, que Abbas pasó la tuberculosis cuando era niño de 7 años y podía haber muerto, pero, en fin, circunstancialmente no murió y además, por estar allí en Teherán, pudo acompañar luego a su padre cuando fue desterrado. Esto es la casa que tenía en Takor, que está al norte de la casa, digamos, de verano, donde ellos eran propietarios de grandes propiedades, en la misma casa como se fotografió ya en el siglo XX. Este es el caso que cuentan, que siendo niño su padre, pues con algún otro sirviente, lo mandó a hablar con los pastores que tenían al cargo las ovejas y entonces le dijeron, oiga, que es que, bueno, al niño, oye, que cuando tu padre venía, pues luego les hace algún regalito a los pastores. Dice, pues que se queden con todas las ovejas suyas. Hay dos versiones, que les regaló muchas ovejas o que regaló todo el rebaño y lo curioso es que su padre no se enfadó. Bajaola simplemente lo que hizo decir, pues cuiden mucho a este niño porque algún día es capaz de darse él a sí mismo. Y era un poco avanzando lo que realmente iba a ser su vida, darse totalmente a los demás. Esta es la casa ya en Teherán y vamos a ver ahora cómo estando en Teherán, en esa casa tan rica, por ser discípulo del Bab, fue encerrado. Bahá'u'lláh, el padre de Abbas, es encerrado el 15 de agosto de 1852, 2 años después de ser martirizado el Bab, cuando hubo aquellas grandes redadas contra los babíes porque unos jovencitos con poco sexo pues atentaron contra el hartos de cómo estaban matando a los babíes y la consecuencia fue aún peor porque a todos los babíes que pudieron los metieron en la cárcel, los torturaron, los mataron y el Bahá'u'lláh fue encerrado en una mazmorra subterránea en Teherán por ser discípulo del Bab. Su casa fue saqueada y quedaron reducidos a la pobreza. Tuvieron que refugiarse en una casa pobre de donde apenas podían salir. Desde ahí oían cómo masacraban a los babíes sin saber si su padre estaba entre los ajusticiados o no.
Y así recuerda él: en aquel tiempo de amargas calamidades y ataques de los enemigos, yo era un niño de 9 años. Nos arrojaron tantas piedras a la casa que el patio se llenó. Para nuestra seguridad, mi madre nos llevó a otro barrio y alquiló una casa en una callejuela trasera donde nos cuidaba sin permitirnos salir. Imagínense él con 9 años, sus hermanos con 7 y con 5, encerraditos, con un pánico tremendo y con miedo de que su padre le puedan haber matado. ¿Y puedes seguir leyendo? Arriba. Pero un día, Pero un día nuestros medios de subsistencia se agotaron y mi madre me pidió que fuera a casa de mi tía a pedirle que nos consiguiera algunos diranes. Fui y mi tía me hizo lo que hizo fui y mi tía hizo lo que pudo por nosotros. Me dio una moneda de 5 diranes liada en un pañuelo. En el camino de vuelta a casa, alguien me reconoció y gritó: ¡Aquí hay un Babi! Con lo cual los chicos de la calle empezaron a perseguirme. Me refugié en el portal de una casa. Allí esperé hasta la caída de la noche, y cuando salí fui de nuevo perseguido por los chicos, que continuaron gritando y arrojándome piedras. Cuando llegué a casa estaba agotado. Mi madre deseaba saber lo que me había sucedido, pero no pude pronunciar ni una sola palabra, y me desmayé. Muchas gracias. Ven lo terrible que es en estas circunstancias. Un niño como él, muy sensible, sufría mucho y sufrió más cuando quiso acercarse para ver cómo estaba su padre en la prisión, y podía haber sido pues totalmente en contra de todo lo que su padre estaba haciendo, haber salido totalmente rebotado o haber salido pues como salió, totalmente amoroso y adorando a su padre por todo lo que había hecho. Bueno, te toca seguir leyendo, por favor, que lo estás haciendo muy bien. Fui enviado con un sirviente negro a su bendita presencia en la prisión. Los guardias nos mostraron la celda, y el sirviente me llevó sobre los hombros. Muy recinto oscuro y empinado. Entramos por un portal pequeño y estrecho, y bajamos 2 escalones, pero más allá de ello no podía verse nada. De repente, en medio de la escalera, oímos su bendita voz: no lo traigáis aquí. Y así me volvieron a sacar afuera. Nos sentamos afuera esperando a que los prisioneros fuesen conducidos al exterior. De improviso, trajeron a la bendita perfección. Estaba encadenado a algunos otros. ¡Qué cadena! Era muy pesada. Los prisioneros la movían con gran dificultad. El cabello y la barba estaban desgreñados, su cuello herido e hinchado por la carga de la pesada argolla de acero, su cuerpo encorvado por el peso de las cadenas. Aquello fue triste y desgarrador. Muchas gracias. Ya vemos que el sufrimiento del Mahdi y sus seguidores fue muy grande. El de Bajaola también, pero no solo de él, sino también de sus hijos y de su familia. A partir de ahí es cuando ya vamos a ver el camino, luego lo explicamos. Salen de ahí de Teherán, que parece aquí que está, creo que en brasileiro, en portugués. Entonces de Teherán, ese puntito a la derecha amarillo, al sur del Mar Caspio, serán llevados a Bagdad, donde pasarán 10 años. Luego o segundo destierro hacia Constantinopla, hacia Anópolis, ya en Europa, y finalmente a la prisión de Acre o San Juan de Acre en Haifa. Estos son los Montes Sagros, prácticamente toda la parte occidental de Irán son una zona muy montañosa que tuvieron que atravesar para poder llegar a lo que hoy día es Irak, en Bagdad. Bajaola se libró de morir por ser de una familia noble y porque su hermana estaba casada con el secretario del cónsul ruso. Se recuperó algo en casa de un hermanastro, pero al mes le salió desterrado, muy débil aún, hacia Bagdad. Viajaron en pleno invierno él con su esposa, Seyeh Hanum, que estaba a 6 semanas de dar a luz, sus hijos Abdol-Bahá, entonces llamado Abbas, y Baqiyeh Hanum, y 2 de sus hermanos, Mirza Musa y Mirza Muhammad Ali, hermanos de Bajaola. El hijo pequeño Mehdi, que tenía 2 años entonces, estaba muy delicado y se quedó con la abuela, se uniría a ellos en Bagdad unos años después. Esto es Bagdad en aquel entonces. O bueno, la foto ya de principios del 20. Estas son las montañas de Sulaymaniyeh, porque al año de estar en Bagdad,
el hermanastro de Bahá'u'lláh, Isaya, ya estaba creando tantos problemas, siempre tan receloso, tan envidioso, tan miedoso. La verdad es que este sí que era, bueno, no vamos a decir nada de él, pero tan desagradable que les creó, les hizo la vida muy imposible, muy difícil, no solo a Bahá'u'lláh, sino también a la familia. Bahá'u'lláh, por evitar problemas, no podemos entender bien por qué. El caso es que al año de estar en Bagdad, se marchó 2 años a las montañas de Sulaymaniyeh, que todavía hay personas que allí recuerdan a aquel santo varón, aquel gran místico y ermitaño que vivió allí durante 2 años, pero claro, la esposa y los hijos se quedaron solitos en casa y teniendo que estar encerrados porque el tío Misaya ya no les dejaba ni salir, ni jugar, ni nada. Abbas vive en Bagdad de los 9 a los 19 años. Desde el 53, porque en enero es cuando sale su padre de prisión y llegan pocos meses después, hasta el 1873 en que se ha desterrado por segunda vez. Son los años más importantes de su formación, siendo niño, adolescente y joven. Cuando llevaban un año en Bagdad, Bahá'u'lláh, lo he comentado ya, marchó en secreto a vivir como ermitaño en las montañas de Sulaymaniyeh. La familia pasó muchas dificultades hasta que el padre regresó. Mirza ya no los permitía salir de casa. Abbas mismo dijo que había envejecido por la tristeza y en aquellos 2 años tenía él 11 y 12. Él mismo cuenta que pasaba su tiempo leyendo los escritos del Bab y memorizándolos. Su educación estuvo bajo la supervisión personal de Bahá'u'lláh, menos en aquellos 2 años que claro, echaron mucho de menos al padre, pero pronto volvió. Y también a Abdul Bahá le gustaba montar a caballo, luego veremos que también le gustaba nadar, y frecuentaba los círculos intelectuales de Bagdad que admiraban su sabiduría, esto ya siendo un jovencito, porque cuando salga de allí ya tendrá 19 años. Este es el río que atraviesa Bagdad y que precisamente al otro lado del río es donde se reunirá Bahá'u'lláh con unos cuantos discípulos en Resván, y la familia no puede reunirse hasta 6 días después. Ya esto es en mayo, en la final de abril y principios de mayo de 1863. Con 17 años, Abbas escribió un tratado sobre misticismo y metafísica llamado Sharh Huntu Hassan Makfiyan, no sé si lo he dicho bien, comentarios sobre la tradición islámica, yo era un tesoro oculto. Fíjense cómo ya escribe este tratado, y luego con 29 años es cuando escribe, o 31 es cuando escribirá el otro libro que veremos más adelante sobre la civilización. El representante del gobierno británico y el cónsul general en Bagdad hizo amistad con Bahá'u'lláh y le ofreció la protección de la ciudadanía británica. Quería que Bahá'u'lláh pudiera salir de allá, de su estado de destierrado, pero Bahá'u'lláh no lo aceptó. El gobernador Namik Pasha también estaba impresionado por los signos de la estima que le tenían muchas personalidades. Cuando Bahá'u'lláh envió a su hermano Akai Kalim, que era un buen hermano de Bahá'u'lláh, y a Abbas para visitarlo, el gobernador les ofreció una cálida acogida como no se había tratado a ninguna personalidad. Esto lo cuenta el vicegobernador. Y por eso se oponía este gobernador a las peticiones que el gobierno persa les hacían de que lo echaran del territorio turco. Al final no quedó más remedio que cumplir las órdenes y Namik Pasha, muy a pesar suyo, tuvo que desterrarlo de allí. Vamos a ver este gráfico con los años en que va teniendo tanto el padre como el hijo. Cuando sale de la prisión en 1800, cuando nace en 1844, nace Abbas, pues es la declaración del Bab. 1853, Bahá'u'lláh tiene 35 años cuando sale de la prisión y su hijo tiene ya 8 años y 7 meses. En cuando la declaración en Bagdad, Bahá'u'lláh tiene 45 y 6 meses y Abbas ya ha cumplido 19. Será luego, ya en el 68, cuando sean desterrados a Aqá, que ya Bahá'u'lláh tendrá 50 y Abbas 24. Esto lo veremos después. Este es el jardín de Resván. En los últimos días es que las fechas, como siempre se cuenta a partir del equinoccio de primavera, si la primavera empieza el 20 o el 21 puede cambiar, entonces puede ser el 21 de abril al 2 de mayo, Jardín de Resván, o puede ser del 22 de abril al 3 de mayo, incluso este año creo que fue del 20 al 1 de mayo, esos 12 días. Bahá'u'lláh se retira 12 días a un jardín a orillas del Tigris. Allí declara a sus amigos que él es el prometido por el Bab, aquel a quien Dios hará manifiesto. Abbas ya lo había intuido, quizás desde que su padre salió de la prisión, y más aún en los 10 años que fue creciendo junto a él. Solo unos pocos amigos más se enteran de esa proclamación, no crean ustedes que se enteran todos, que luego Bahá'u'lláh tendrá que seguir escribiéndoles cartas
para que se enteren de que él es el prometido por el Bab. Y al 9º día es cuando toda la familia cruza el río, que había habido una inundación y se había negado, no era fácil atravesarlo. Entonces, cuando se unen ya a su padre, mientras están haciendo los preparativos para poder salir toda la familia y algunos amigos más camino a Constantinopla. El viaje a Constantinopla se hace pues desde el 3 de mayo hasta el 16 de agosto. Fue una despedida triste y gloriosa de Bahá'u'lláh salir de Bagdad a caballo. Un caballo que no es que fuera suyo, pero se lo habían prestado para poderlo llevar como un encargo hacia Constantinopla, pero de paso él salió triunfalmente en ese caballo, y es que la escena esa tan preciosa donde todo el mundo estaba entusiasmado homenajeándolo y a la vez también llorando de que se marchara y los dejara, porque se había hecho muy famoso y todo el mundo, ricos y pobres, clero y gobernantes, acudían allí a charlar con él. La acogida triunfal que hubo en los pueblos que atraviesan hasta llegar a Samsun, que está en el norte ya de Turquía, dando al Mar Negro. En todos los pueblos lo acogían como si fuera un personaje muy famoso e importante. Es como quizás la época más gloriosa, desde de aquí de Bagdad hasta que llegan a Constantinopla, donde ya no le dan mucho caso, iría pasando una etapa bastante difícil. En ese largo viaje, Abbas ya fue asumiendo cada vez más el papel de mayordomo principal, atendiendo las necesidades personales de Bahá'u'lláh mismo, que ya era un señor mayor para aquel entonces, más de 50 años, y de toda la familia. Con 19 años era un joven dinámico, responsable y muy servicial. Desde pequeño lo habíamos visto que era muy valiente, que era muy servicial y que se preocupaba siempre de toda la familia. Cada día se adelantaba con algún otro amigo en las diversas etapas para preparar alojamiento y vituallas para todos los viajeros. Ahora tenía 19 años, pues había nacido el mismo día que el Bab declaró su misión, cuando comenzó la historia de Babí y Bajé. Así que con 19 años ya se hace responsable, duerme poco, madruga pronto y va a preparar la próxima acampada. Y aquí vemos la familia y los amigos cómo van, montados a caballos, muchos andando, y también las mujeres y los niños en esta especie de houda, que es un castillete que se pone encima de las mulas o caballerías. Llegan a Constantinopla, la famosa Constantinopla, que a partir de, bueno, después de 3 meses y medio, fíjense, llegan a Constantinopla, ya en otoño del, bueno, habían salido en mayo y llegan, en fin, en pleno verano a Constantinopla, que empezó a llamarse Estambul solo desde 1930. Lo retiraron después, ya estuvo allí 3 meses y medio, pero no le hicieron mucho caso. Él no quiso meterse en la política ni adular a los gobernantes ni nada, así que lo retiraron a Adrianópolis, también conocida como Edirne, una ciudad secundaria fronteriza con Grecia, ya dentro de Europa, en el rincón de Europa, donde permaneció 4 años y medio, así que ya sí que estuvo bastante tiempo. El viaje lo hicieron entre el 1 y el 12 de diciembre de 1863, en unos días de gélido invierno. Y en esta ciudad es famosa la mezquita del Sultán Salim, con los minaretes más altos de Turquía, más altos incluso que los de la Santa Sofía de Constantinopla. Estos minaretes que miden prácticamente 71 metros. Bueno, en Adrianópolis, ahí donde pasa ya, pues todo el año 64, 65, 66, 67 y la mitad del 68. Confiado en esta ciudad, Bahá'u'lláh proclama abiertamente la misión profética revelada en la mazmorra de Teherán. Escribe a los principales gobernantes y líderes religiosos, todos estos escritos que conocemos como Proclamación a los Reyes y Gobernantes, o también está en el libro del, que la memoria a veces me falla, sí, El Señor de las Huestes. Y también envía cartas a los babíes de Persia para que lo acepten como el prometido del Bab, porque muchos no se habían enterado. Misayagya, este es el hermanastro, porque también su padre había tenido varias esposas y muchos hermanastros, Bahá'u'lláh tenía muchos hermanastros, entonces Misayagya, siempre tan, como digo, envidioso y miedoso, intentó que el barbero lo asesinara, y él mismo, Misayagya, lo quiso envenenar, le invitó a un pescado, entonces lo envenenó. Bahá'u'lláh no murió, que podía haber muerto, ya saben la historia de fin, aquel médico que lo quiso curar y al final fue el que murió el médico en vez de Bahá'u'lláh, pero quedó muy afectado. De hecho, ya no podrá tomar la pluma para escribir. Ya, aparte de su edad, se había nacido en el 17, aquí ya tiene, pues, si no calculo mal, pues 50 años largos. El joven Abbas Efendi, con 19 años, asume el cuidado de su padre, de la familia y los amigos. Aquí vemos los mismos minaretes de la mezquita del Sultán Salim y esta casa que ha quedado muy bonita, ya restaurada por los bajáis, que se puede visitar en Adrianópolis o Edirne.
En agosto del 78, el embajador persa del grupo de Mirza Yahya, el hermanastro, instigan ante las autoridades de Constantinopla. Así que finalmente el sultán Abdulaziz emite un farmán, un edicto, que condena a Bajaola a la colonia penal de Acá, el último bastión de los cruzados en Tierra Santa. Son unos meses estos tremendos, porque la familia, el mismo Bajaola y sobre todo su familia y amigos, no saben dónde va a parar, si lo van a matar, si lo van a desterrar a él solo, si lo van a llevar a una prisión de por vida y no lo van a volver a ver nunca más. Al final Bajaola se empeña en que realmente toda su familia le acompañe y los destierran a la peor prisión que tenían los turcos, que era la fortaleza antigua, aquella de los cruzados en la bahía de actualmente Haifa. El viaje por tierra y por barco dura del 12 al 31 de agosto, mal acondicionados bajo un calor agobiante. Imagínense todos esos días, hombres, mujeres, niños, en un barco, cómo comían, qué bebían, cómo hacían sus necesidades. Todo eso debe ser terrible, como muchos emigrantes lo han pasado. Aquí vemos las primeras fotos que les hacen a Abdul Baha y a su hermano Nizam Mehdi. Es cuando también se hace la foto de Bajaola en una de esas sillas y que se puede contemplar cuando uno va a Tierra Santa. Ha aparecido en alguna enciclopedia en internet, pero los bajáis no queremos divulgar su foto. Nos conformamos con la de Bajaola, que aparte de esa, luego cuando viaje a Occidente no podrá evitar que todos los fotógrafos quieran fotografiarle continuamente y por eso tenemos muchas. Vemos pues aquí de nuevo Bajaola en 1868, tenía 50 años y 9 meses, mientras que Abbas tenía 24, la mitad que su padre, en plena flor de juventud. Y seguimos ya, desde aquí, desde el 12 de agosto del 68, en Adrianópolis, bajan a Egipto y de allí a Haifa y atraviesan la bahía hasta San Juan de Acre. Este San Juan de Acre, que hoy día puede ser muy bonito, sobre todo visto desde un dron, pero en aquel entonces era una fortaleza bastante inhóspita, destrozada. Abbas Effendi se vio forzado a vivir en una celda que había servido como depósito de cadáveres. Su aire humedecido acabó afectándole la salud hasta el fin de sus días. Siempre tuvo muchos dolores de reuma y de espaldas, de huesos, y tenía la habitación, como luego veremos, forrada de madera porque sufría, aunque él cuando viajaba y cuando la gente le veía, pues lo veía tan amable y tan dulce, nadie sabía los sufrimientos y dolores que él debió de tener por haber padecido ya esa artritis o artrosis o como se llame. La fetidez del aire y el calor agobiante del verano eran tan nocivos que la hija de Bajaola, Bahaye Hanun, se desmayó nada más llegar a la fortaleza. Le echaron agua de un pequeño aljibe que era para lavar la ropa. Varias mujeres y niños sufrieron deshidratación. Las madres no podían dar el pecho y los niños estuvieron llorando durante horas. Abbas Effendi, el líder que se cuidaba de todos ellos, llamó varias veces a los guardias para que se apiadasen de los pequeños, incluso envió un mensaje al gobernador sin ningún resultado. Esta es la fortaleza fotografiada quizás hace más de 100 años, pero como podía ser en aquel entonces, no como la podemos visitar ahora. Bueno, ya han visto las dos ventanas arriba a la derecha donde estaba la celda de Bajaola. Ya por la mañana cada uno de los prisioneros recibió un poco de agua y 3 rebanadas de pan, pero era incomestible. No había agua suficiente para el aseo en unas condiciones higiénicas pésimas y con un calor intenso. Todos cayeron enfermos de malaria y disentería, incluso 9 de los 10 centinelas. Solo quedaron en pie Abbas Effendi y Akan Ridai, que enfermaron más tarde, por lo que ellos dos atendieron todas las necesidades de los enfermos. Piensen lo que es personas mal alimentadas, con problemas intestinales, con malaria, sin apenas provisiones. Luego ya fueron avanzando los días, les permitieron, incluso les daban solamente un poco de pan duro. Entonces, pues él mismo en alguna forma mandaba a comprar algo y preparaba a Abbas Effendi, Abdul Baha, un caldo sencillo, algo de arroz para todos. 3 de esos prisioneros, discípulos del Bajaola, murieron en tales circunstancias, 2 de los cuales eran hermanos, sastres de profesión, que murieron con pocas horas de diferencia, tendidos sobre el suelo y fundidos en un abrazo. Esta era la celda donde estuvo Bajaola pasando meses. 2 años vivió ahí hasta que ya luego, porque el cuartel hizo falta para unos soldados, nos enviaron otras casas pequeñas de momento. Ahora está muy embellecida también esta celda, pero más o menos la podemos imaginar así. Este es Mirza Mehdi. Muerte de Mirza Mehdi, uno de los pasajes más tristes también en la vida de Bajaola y de Abdul Baha. El 23 de junio de 1870,
Nizam Mehdi paseaba absorto por la terraza citando la Oda de la Paloma, una de las primeras odas que reveló su padre en Sunan María, cuando estaba en contacto con aquellos sufíes en las montañas. Y cayó Nizam Mehdi por una claraboya al piso inferior donde se clavó las astillas de una caja. Tenía 22 años. Al preguntarle a su padre qué deseaba, Mehdi contestó: deseo que el pueblo de Bajá pueda alcanzar tu presencia. Y así será, le dijo su padre. Abbas Efendi y 2 amigos lavaron el cadáver del querido hermano. En octubre fueron enviados a casas de Acá o al caravanserai, esta especie de edificio con arcos para tener debajo los animales y arriba a las personas que viajaran, que algunos los hemos podido visitar al llegar a Acá. Bahá'u'lláh y su familia se alojaron en la casa de Malik y en otras más, hasta sentarse en la casa de Udi Hamar, también insuficiente. No conozco bien las casas, pero bueno, ustedes recuerdan esto, las primeras casas donde estuvieron, la casa de Udi Hamar. Sí, hemos visto en ese anterior también las habitaciones forradas de madera. Esto es la casa de Abud, creo yo. Otra de las casas donde estuvieron. Aquí de nuevo vemos a Abdul Bahá con su hermano Nizam Mehdi y el mismo Abdul Bahá sentado en esa silla para el pasaporte para desterrarlos a acá. Estas son fotos de Bahía Hanun, la hermana que estaba entre medio de los otros 2 hermanos. A los 2 les llevaban 2 años de diferencia, uno arriba y otro abajo. Y ahora vamos a ver de la juventud, y espero no alargar ya mucho más, cómo fue la esposa con la que se casó Abdul Bahá. Abbas Efendi, aquí ya estaremos en Turquía, y en Turquía lo normal era llamar Efendi a las personas de cierto rango. Es como si aquí dijéramos Don Abbas, el señor Abbas. Pues Abbas Efendi estaba comprometido con una prima desde los 10 años, que entonces era lo normal. Comprometerlos para cuando luego crecieran, pues casarse mi sobrino con tu sobrina, con tu hijo, en fin. Eso que se hablaba incluso aquí hasta hace no muchos años. Pero una tía consiguió desbaratar eso y que esta chica se casara con un hijo del primer ministro. Por otra parte, Bajaula tuvo un sueño en el que veía difuminarse la imagen de esa joven que había estado comprometida con Abbas y veía en cambio una joven luminosa. Y él y su esposa pensaron que quizás debía ser Fatimé Nari. ¿Quién es Fatimé Nari? Bueno, pues Fatimé Nari, que vivía todavía en Irán, una tía viajó hasta Isfahán por orden de Bajaola para hablar con ella, pero ella se sentía indigna y dijo como que no, ella no era quien como para casarse nada menos que con el hijo de Bajaola. Después fue Bajaola mismo quien le pidió que acudiera ella con su hermano, le debió enviar una carta para que acudiera acá, acompañada por su hermano. Una mujer no podía viajar sola. Y en el viaje de 6 meses estuvieron con la viuda del Bab y también de peregrinación a la Meca a petición de Bajaola. Llegados acá, la chica que iba a ser la novia y su hermano, Bajaola la llamó Moniré. Significa la luminosa, por aquel sueño que Bajaola había tenido. ¿Y esta Moniré Hanun de dónde sale? Moniré Hanun o Fatimé. Pues sus padres eran unos señores que no tenían hijos y en una ocasión el Bab le dio a su padre, Mirza Muhammad Ali Nari, unos dulces y él guardó algunos para su esposa. El caso es que dio a luz una niña 8 meses y 9 días después. Y su padre y su tío eran unos señores, unos babíes que estaban en la conferencia de Badas cuando nació la niña, entre junio y julio del 48, y a la que llamaron Fátimé. Su familia dispuso que se casara con un primo suyo, así que la chica llegó el día de la boda, pero ese día el novio se cayó enfermo tras la fiesta y ya no quiso verla, aunque vivía en la misma casa, ya no lo llegó a ver más y quedó viuda a los 6 meses porque el pobre hombre se murió. Y ella misma, Moniré Hanun, diría más tarde: en realidad, aquel joven fue un acompañante que me entregó a mi verdadera meta y destino final. Esta es una de las casas donde vivían. Aquí tenemos a Moniré Hanun, o Fatimé, pero conocida como Moniré, la luminosa, cuando era más jovencita y ya de mayor. La boda de Abbas y de Fatimé. Fatimé, o sea, Moniré Hanun, se quedó en casa del tío Mirza Musa, el buen hermano de Bahá'u'lláh, y vio a Abbas Efendi nadar desde la ventana en el mar, allí cerquita al lado de acá. Así que se ve que a Abbas Efendi le gustaba mucho nadar. Finalmente, Abud facilitó una habitación en su casa adecuada para la joven pareja, porque si había muchas personas en aquella pequeña casa no podían tener la intimidad de tener una habitación para ellos solos. Cuando ya Abud le facilitó otra casa dentro de la suya, pudieron casarse. Así Hanun, la madre de Abdul Bahá, hizo un vestido blanco para su futura nuera. La boda fue el 8 de marzo de 1873. Eso no era este año porque fue el año del libro más sagrado, el Kitab Yaqdas.
Hay otras versiones que dicen que fue en otoño, pero no, yo creo que apareció. Se casaron el 8 de marzo, justo el Día Internacional de la Mujer actualmente, y se casaron en la casa de Abu. Fatime Hanum tenía 24 años y Abbas Effendi 28. Una buena diferencia porque siempre la mujer suele ser incluso más madura que el hombre. En este caso se ve que eran maduros los dos y se llevaban 4 años de diferencia a los jóvenes. Según contaba ella, en la boda no hubo pastel, sino tazas de té. No hubo adornos ni coro, sino la bendición de la bendita belleza. La gloria y la belleza del amor y la felicidad estaban más allá y por encima de todo lujo y ceremonia y circunstancias. Y vivieron muy unidos siempre, salvo cuando Abdul-Bahá viajó a Occidente, entonces, en fin, dejaron de verse, pero se mantendrían en contacto y muy enamorados, por lo que es evidente. Munir Hanum pasó la mayor parte de su vida dedicada a la piedad y a la Sagrada Familia. Estaba muy unida a su cuñada Bahiye Hanum. Fueron dos mujeres muy importantes en la vida de Abdul-Bahá y también lo serán en la vida de Shoghi Effendi. Escribió muchas cartas a los amigos, animándolos a incluir a las mujeres en las actividades bajáis y en la igualdad de los sexos, cosa muy difícil de implantar en su país de origen, en Irán. Munir Hanum permaneció fiel a su nieto Shoghi Effendi en la época de la gran ruptura de la alianza, porque cuando Abdul-Bahá murió, ahí se vino todo abajo y todos los demás hermanos, hermanastros, familiares, incluso la madre de Shoghi Effendi y sus tías, todos, y sus tíos se volvieron en contra de él. ¿Cómo este jovencito de 20 y pocos años va a ser nuestro líder como si fuera el continuador de Abdul-Bahá? Así que se volvieron todos en contra, pero le apoyaban tanto Bahiye Hanum, su tía abuela, como Munir Hanum, su abuela, que murió a los 90 años, el 28 de abril de 1938, un año después del matrimonio de Shoghi Effendi. Tengan en cuenta que si Bahiye Hanum murió el 32, pues ella aún vivió 6 años más que su cuñada. Su tumba está en los jardines del Centro Mundial. Tras su muerte, los parientes de Abdul-Bahá se convirtieron en rompedores de la alianza, eso lo hemos visto, y Shoghi Effendi los declaró como tales, tras la muerte de Abdul-Bahá, claro. En fin, vemos solamente ya como final resumen la familia de Abbas y Munir Hanum, que tuvieron 9 hijos, pero 5 fallecieron en la infancia, cosa muy normal antes, que tenían todos los hijos que la naturaleza les daba, pero muchos se morían de niños pequeños. Aquí vemos con una letra especial los hombres, Hussein Effendi, luego Tuba mujer, Migdi, otro chico, Fodaye y Rohangiz. Así que de estos 5 niños murieron muy pequeñitos. Solo sobrevivieron estos 4, que los 4 eran estas 4 mujeres. Diye, la madre de Shoghi Effendi, Rohangiz, Mirangiz, Hossein, Riyad, que tomaron el apellido de Rabani. Shoghi Effendi, Rabani. Tuba, que tuvo 4 hijos con el apellido de Afnan, Ruhi, con 4 hijos con el apellido de Sahib, y Munabar, que no tuvieron hijos. Así que todos estos eran los familiares de Shoghi Effendi y que a los cuales tuvo que declarar rompedores de la alianza por ponerse en contra de él y del orden administrativo y la voluntad de testamento de Abdul-Bahá. Esta es la casa de Abud, como hemos visto, que está forrada de madera, aquí ya muy bonita, embellecida. Esto era acá hace 100 años cuando Abdul-Bahá pues, salía a las calles y todo el mundo estaba esperándole que les diera una limosna y atendía a los enfermos, aquella historia que bien conocen, y esta es una de las fotos de Abdul-Bahá. Abbas Effendi, con esto termino, el hijo mayor de Bahá'u'lláh, asumió esa responsabilidad y la cumplió con toda la dignidad de un hijo fiel reflejo de su padre. Es algo extraño para nuestra mentalidad moderna y occidental, esa continuidad en los descendientes que solo vemos, estamos acostumbrados a ver, en las monarquías, que el hijo del rey pues viene a ser el rey, y en las empresas familiares, sean dignos de continuar la empresa o no. El hecho es que Abbas Effendi, que había acompañado y servido a su padre durante tantos años, era la persona más idónea para llevar adelante esa gran empresa y así lo demostró. Bahá'u'lláh tenía muchos discípulos, pero el que mejor pudo continuar y fue un vivo reflejo de sus enseñanzas fue su hijo Abbas Effendi. Llevaba ya años ocupándose de todos los asuntos de la familia y de la relación con los seguidores, las autoridades y el resto de la sociedad. Vemos de nuevo, pues, como cuando murió Bahá'u'lláh, con 74 años y medio, no había llegado a cumplir los 75 en el calendario nuestro occidental, y Abbas tenía entonces ya 48. Una foto de las últimas de Abdul-Bahá por aquella calle donde él vivía y el reflejo otra vez de lo que es un diamante en medio de muchos carbones que hicieron la vida imposible
Y aquí cuando la foto pintada, dibujada por Jalil Gibran, el gran poeta, escritor del Profeta y otros libros, y que le acompañó también en uno de sus viajes en Estados Unidos, y que dejó este gráfico porque lo admiraba muchísimo, Jalil Gibran, a Abdul Baha. Y aquí Abdul Baha con uno de sus nietos, que eran sus secretarios, pero que luego Shoghi Effendi fue designado guardián, mientras que otros nietos suyos tuvieron que quedar fuera por su propia conducta. Y con esto hemos terminado. Así que dejo de compartir. A ver dónde me encuentro. A ver si... Tengo que encontrar dónde estoy en el... Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Ah, dejar de compartir. Ya. Ya. Ah, bueno, perdonen este final, que no he sabido salir fácilmente y ha sido un poquito larga mi exposición, pero ya que quería que conocieran la infancia, la juventud y cómo este chico podía haber salido totalmente en contra de su padre y en cambio salió pues totalmente entregado a la causa de su padre y vivo reflejo de lo que él nos había enseñado. A partir de ya dejo que coordinen Shadi y si alguien quiere comentar o aportar algo. Yo no tengo nada más que explicar, otros doctores hay aquí que pueden explicarlo mejor. Pues ante todo, muchísimas gracias, José Luis, por este resumen tan gráfico y tan preciso de la vida de Bahá'u'lláh y, como no, la vida de Abdul Baha a largo, y que nos ha venido muy bien. Y sobre todo las fotos, que han sido muy ilustrativas. Muchas gracias, José Luis. Y ahora es el momento en que los amigos que quieran compartir, que quieran preguntar, que quieran aportar, pues hablamos, y durante más o menos hasta las 6:20, 6 y así, pues hablamos un poquito y compartimos experiencias y comentarios. O bien pueden directamente quitarse el micrófono o lo escriben por el chat y lo vamos diciendo, como ustedes lo prefieran. Aloha, queridos amigos. Muchas gracias, señor José Luis. Disculpen, no prendo mi cámara, si no van a asustar de mi cara, estoy un poco delicado de salud. Quería felicitar al señor José Luis, como siempre, excelente. Y quería pedir si es posible que nos comparte su PowerPoint, por favor. Muy generoso sería de su parte, porque podemos usarlo también en nuestras reuniones. Sí, con mucho gusto. Lo único que tienen que hacer es, bueno, a través de con quien tenga relación, si no sé si tengo yo, si tienen mi celular, como dicen ustedes, en fin, o a través de Farhan, me dan el correo electrónico y yo se lo mando, que es mejor por correo electrónico porque además ocupa bastante. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas Voy a gracias. pedirlo. Muy generoso. En este momento ya lo tiene Farhan. Lo tiene Farhan, pueden pedírselo a él. Ya, muy amable. Gracias. Encantado. Excelente. Gracias. Solo quería preguntar, que supongo que ustedes conocían todas estas historias, lo que pasa es que están en distintos libros y conocemos sobre todo pues, la última etapa de la vida de Abdul Baha, pero cosas de esta etapa pues también están en los libros, no les he recomendado, pero hay varios libros. De las charlas que él dio en Occidente hay muchísimos, tenemos libros, por ejemplo, Contestación a las preguntas, que se ha vuelto a hacer una nueva edición, tenemos muchos libros de charlas y de escritos de Abdul Baha, así que podemos conocerlo, y también historias muy, muy interesantes. Si alguien nos quiere recomendar algún otro libro más, el amigo Amin Egea ha escrito 2 libros muy interesantes, uno pequeñito para poder divulgar y regalar este año, y otro también, pues, hablando del clamor de la paz, como Abdul Baha era, cuando vino a Occidente, sorprendente, porque él realmente era un auténtico pacifista, hablaba de la verdadera paz, cuando incluso los pacifistas de entonces eran más racistas que otra cosa, que pensaban establecer la paz en el mundo precisamente porque pensaban que los europeos y los norteamericanos éramos superiores al resto de los países. Abdul Baha lo tenía bastante bien claro. Todo esto aparece, como digo, en este libro del clamor de la paz de Amin Egea. Y también hay charlas que han ido dando él y otros amigos. La escuela de verano de aquí de España fue dada por 4 personas distintas, también así a través de internet, de Zoom, y todas ellas en torno a la figura de Abdul Baha, que espero que aprovechemos bien este año de su centenario, el centenario de su fallecimiento o ascensión,
para divulgar esa personalidad tan entrañable y tan magnética y que fue tan apreciada por cientos de personas, de clérigos, de científicos, de sufragistas, de todo tipo. En fin, si alguien más quiere aportar algo, yo con mucho gusto escucharé. Alberto, por favor. Uno de los mejores libros que han escrito sobre Abdul Baha es Dr. Boshruye, que ha escrito un libro más de 450 páginas sobre la vida de Abdul Baha durante que él estaba en Egipto. Y los comentarios de este libro es muy interesante. Yo solamente le comento una cosa que es muy interesante. Abdul Baha le mandó una carta al Khalil Gibran, que has comentado sobre él, que él tenía relación con Tolstoy. Abdul Baha dijo que los occidentes tienen todos los poderes y pueden destruir a Oriente, pero Oriente, única cosa que puede hacer y levantar la cabeza es la parte espiritual. Entonces, si nosotros podemos enseñar las enseñanzas en Occidente, en Occidente es la mejor manera de vivir la vida. Está con el abuelo. Dice, si ella supiera cuánto no. Mira. El nieto decía algo por ahí. Oiga, sepan que he tomado nota ya dos correos electrónicos para enviarles el PowerPoint. Amigos de bastante lejos por lo que veo, de Perú y de Chile. De todas maneras, ya digo, el amigo Farhas tiene contacto con él, que si han recibido la invitación sabrán algo, o como de alguna manera me quieran enviar a mí, yo, vamos, con mucho gusto. Mi correo electrónico. ¿Alguna aportación más? ¿Cuál es la relación entre Abdul Baha y Bahá'u'lláh? Esa relación especial entre una manifestación de Dios y su Hijo. Hombre, pues lo tendríamos que preguntar a ellos que ya no están aquí, pero me imagino que era muy especial. Es verdad, eso se queda en secreto. La auténtica relación entre ellos dos, porque fíjate, más bien, Bahá'u'lláh lo que mostraba era un gran aprecio y admiración. Le llamaba que era el misterio de Dios, que era el maestro. Siendo muy joven, ya quería que todo el mundo lo respetara. Y de hecho, pues lo envía al gobernador de allí de Bagdad y le tenía un gran aprecio. Estaba muy orgulloso de su hijo mayor. Yo creo que los tres, la hija, porque era la única hija, y el pequeño, eran tres muy especiales, y el pequeño, como digo, es el que murió con 22 años, pero la relación que tengan, eso ya es algo muy íntimo que nadie podrá saber, pero imagino. Y también pues sería interesante leer la voluntad del testamento, porque claro, todo eso es, digamos, ya una forma pública de Jair Bahá'u'lláh, toda su admiración hacia la más grande rama, que es como le llamaba él a su hijo. La relación que ellos tenían de respeto y amor es muy difícil de imaginar. Pero muy interesante tu pregunta, ¿eh? Pero que algún abuelo te sepa decir más. Bien, han quedado calladitos. ¿Algún amigo más de Chile? Okay, dale. Bueno, está lleno. Estoy tomando las direcciones que ponen aquí, por si alguno más puedo enviarle. Okay. José Luis, como decías, libros sobre la vida de Abdul Baha, Sí. me gustaría mencionar especialmente el libro de doctora Fruchte, Los 9 años de Akka. Sí. De 9 años de Akka, porque da una imagen muy humano de Abdul Baha, muy cercano. Y a mí este libro me ha hecho mucho bien. Creo que este año, si los amigos pueden estudiarlo y ver las historias, anécdotas en ella, se puede aprender mucho. Muchas gracias, Farhan. Sí, es que hay varios libros y ese es uno de ellos que acerca a la persona humana de Abdul Baha. Una consultita, ¿dónde se podrá conseguir ese libro? Todos están en la editorial Bahá'í de España.
Sí, online. editorialbajai.es y ahí encuentran todos los libros. Ah, Y además pueden enviárselo por correo, el libro impreso, o también pueden conseguir la manera de poder leerlo online. Excelente. nosotros aquí estamos tratando de hacer algo con los medios digitales para justamente reflejar un poco la persona humana de Abdul Bahá, como para el lado social que tenía Abdul Bahá, con todos los temas en Preparando realidad, el pero aniversario. claro, El preparando por el centenario. centenario y entonces que sintonice sobre todo con las personas que no son bajáis y que tienen muchas inquietudes sociales, digamos, de salud, porque Abdul Bahá era tan transversal, entonces a veces no reflejamos lo suficientemente su aporte a la vida humana, digamos. Entonces, y podemos encontrar, es una manera que él tiene de expresarse tan cercana y tan elevada al mismo tiempo, pero tan contingente a los temas de hoy. Entonces, hemos pensado y estamos preparando, buscando materiales, así que nos vendrían muy bien aquí en la comunidad de Temuco, del sur de Chile. Encantado. Y muchas gracias, muy, muy hermosa su Y charla. también en bajai.es de España pueden encontrar, pues hay una serie de materiales y cosas sobre el centenario de Abdul Bahá. Bajai.es. Yo ahora me está viendo la reflexión que yo siento cómo es posible que hoy día todavía todo el mundo conozca a Jalil Gibran, todo el mundo conozca, por supuesto, a Tagore, que fue en Estados Unidos, e incluso como era el tan especial, tan sensible, se cansó pronto de Estados Unidos y se volvió a la India, cosa que en las mismas épocas estaba ya Abdul Bahá. Como hay personajes de una comunidad religiosa, la gente, esto es una religión oriental, estos los bajáis, son muy majos, sí, bueno, y algunos piensan que sea una secta musulmana, como hace años pensaban, hoy día ya no, pero no sé, yo creo que no es suficientemente conocido cuando hace 100 años realmente, esto sobre todo a mí Negea lo ha estudiado, había cientos y cientos de personas, de las personalidades más relevantes, incluso presidentes de Estados Unidos, el mismo término, un nuevo orden mundial, ¿por qué está conocido hoy día ese término? Ese término era de Abdul Bahá, digo de Bahá'u'lláh, está en el libro más sagrado, pero es que luego el primer presidente de Estados Unidos, cuando quiso hacer la Liga de las Naciones, él conocía, había en su familia libros bajáis, no sé si una hija o era bajáis o estaba en contacto, entonces todo eso está como oscurecido y realmente nadie conoce quién era este personaje que hace 100 años fue tan famoso, pero que ahora todos los bajáis lo conocemos. Y además es un personaje mucho más fácil de presentar a la sociedad incluso que Bahá'u'lláh, que es un místico, que fundador de una religión, o el Bab, pues un líder religioso que causó una revolución, que muchos interpretan, pues una revolución con tantos mártires. Pero es que Abdul Bahá es un personaje de hoy día, que aunque fue hace 100 años cuando vino, y más de 100 años, todo lo que él aportaba sigue siendo hoy día de plena actualidad. El tema de la mujer, el tema de la paz, el tema del racismo. Sí. Y yo me extraña de que el mundo no lo conozca suficiente y los bajáis nuestra responsabilidad, darlo a conocer, sobre todo en este año y a partir de ahora. Además, muy fácil, muy entrañable y tenemos muchísimas fotografías de él y muchísimo material. Yo creo que con el tiempo pasará también, porque todo el mundo conoce a Gandhi, a Nelson Mandela, te digo, personajes de ahora o personajes de hace 100 años. Pero Abdul Bahá, bueno, es el de los bajáis. Ya parece que con eso, como si hablamos no sé, de algún fundador de estos de la India, de Babaji o Sai Baba, o de Amma, la señora esta que da abrazos, es muy famosa porque es una cosa actual. Entonces hay líderes religiosos del siglo XX bastante más conocidos, pero Abdul Bahá, no sé por qué, pues ha quedado un poco, y no será porque los bajáis no estamos intentando darla a conocer, que es fácil. Pero eso también va cambiando, ¿eh? Lo mismo que hace 30 o 40 años, pues todavía aparecía mucho en las enciclopedias, en todas las informaciones, una secta, pues muchos libros nos metían con las sectas. Hoy día nadie comete ese error, o sea, hoy día ya en la sociedad hay un nivel ya, en ciertos aspectos, tan interesante, tan positivo hacia la fe bahá'í, que ya nos considera una religión de alto nivel. Una religión mundial y con mucha presencia en todos los estamentos, como en las cumbres mundiales lo hubo, sin duda. Fue una de las ONGs más relevantes, tanto en las cumbres mundiales como en muchos otros encuentros que ha habido en el mundo, poco a poco. Bueno, yo tengo por aquí apuntados todos los amigos que han querido pedir el email. Si alguno faltara, pues pueden simplemente mandarlo a Farhan. Porque luego esto supongo que desaparecerá, lo de los chateo. El chateo, digo yo, el chat. Amigos,
Yo lo tengo guardado, José Luis. Ah, lo tiene guardado. Bien, yo voy a mandarlos ahora y te mandaré copia para ver quién está. Muchísimas gracias. Un abrazo, aunque sea a distancia. Abrazos digitales, besos digitales. Todo es digital hoy día. Pero en fin, nos hemos visto. Todos nos hemos visto. Gracias. Muchas gracias. Incluso a Sam, que no ha querido poner su imagen, pero la vimos ahí muy guapa también. Gracias. No quiso ponerlo porque estoy en la cama. Viru, que no me ha invitado a... ¡Hombre! Las amigas Peralta de Perú. La recordada Carmen Peralta, que vivió tantos años aquí en España, aquí tiene a su familia. Yo los visité en su propia ciudad, allí en Perú, en lo alto de las montañas. Amigos, dejo la palabra a Xavi. Muchas gracias a todos, queridos amigos. En Cartagena hemos tenido una forma especial de conmemorar el año, y la verdad es que hemos ido por los institutos conmemorando la figura de Abdul Baha. Hemos hecho una presentación como un gran ser del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, y lo hemos presentado como el príncipe de la paz. Y la presentación ha sido muy bien recibida y lo hemos hecho con jóvenes de tercero y cuarto de la ESO, puesto que precisamente basados en el libro de Amin, en el que habla tanto a las sufragistas como a los pacifistas, como a los feministas, bueno, habla con todo el mundo, Abdul Baha ya sabéis, pero las ideas de aquella época eran tan diferentes que incluso dentro de los pacifistas, como dijo José Luis, buscaban solo la paz para su propia raza, como ellos decían. Las sufragistas solo querían el voto para un determinado grupo muy pequeño, de una determinada clase social, y por supuesto todas blancas, y bueno, del estilo, ¿no? Entonces fue muy impactante tanto para los jóvenes como para los maestros, puesto que así hemos presentado la figura de Abdul Baha como una figura sobresaliente, igual que podría haber sido, como ha dicho José Luis, Nelson Mandela o Gandhi. Y la verdad es que al principio, una anécdota, que fuimos a clase y dijimos, hoy vamos a hablar de Abdul Baha. Y uno de los niños empezó a reírse y dijo, pues vaya nombre le han puesto. Y entonces enseguida le dijimos, bueno, pues si tú vas a Japón y dices Juan Alberto Manrique García, se van a reír todos de ti. Estamos hablando de un nombre que viene de Oriente y tal. Y la verdad es que los niños allí pues captó totalmente su atención y fue una experiencia maravillosa. Tenemos la presentación con fotos, con imágenes. Si se animan en sus comunidades de llevarlo a institutos o bien a lugares públicos, por favor pregunten, que se lo pasamos con muchísimo amor. Y nada, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos el segundo domingo de octubre y que pasen una feliz tarde a todos. José Luis, muchísimas gracias por tu intervención. Gracias. Gracias, señor Django Shah, por ser anfitrión, y señor Pacraman por organizar también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Excelente charla. Adiós, buenas tardes, encantadísimo de verles. Gracias, Shadi. Que tengan salud. Gracias a todos. Adiós. Una gran alegría de tener al señor Merabjani con nosotros. Hombre, un lujo. Y ha estado todo el rato aquí, quietecito. Mírate. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. José Luis. Muchas gracias. Aprendimos mucho. Gracias por tu charla. Gracias, señor Merabjani. Me halaga de que usted haya estado aquí. Un Me alegra. abrazo, José Luis. Un Gracias, abrazo. muy amables. Muchas gracias. Encantado. Muy bonitas. Hola, mira las de Valencia. Això està molt bé, Xai. Y de Honduras, Donald y Gloria. Adiós a todos, amigos. Ha sido muy variado. Gracias. Gracias. Bueno, un resumen de lo que ustedes ya saben. Chao. Amigos, hasta la próxima. Aloha, gracias. No se escuchan. ¿Cierras ahí o quieres que...?